Somos iglesia. Iglesia es ser uno en Cristo. Es orar los unos por los otros. Es compartir el pan en medio de escasez. Es dar una palabra de aliento en situaciones de adversidad. Es afirmarse en la fe. Ser iglesia es tener poder de Cristo. Es saber que ni las puertas del infierno podrán prevalecer en contra mía. Sí, porque tú eres iglesia y yo soy iglesia. Somos iglesia. Esta palabra, el vector Lázaro. Fíjate que el vector, la palabra vector en sí mismo significa, es un término que deriva de un vocablo latino y que significa, ¿verdad? Significa que conduce. Es decir, es algo que conduce. Un vector es un agente que transporta algo de un lugar a otro. Se usa para diferentes materias, en biología, qué sé yo, en geometría, en física, en sociología, pero básicamente vector es un término que deriva de este vocablo latino que significa que conduce. Es decir, podríamos decir, el vector Lázaro sería algo que nos conduce, ¿verdad? Al mirar su vida y al mirar lo que Dios dice de él, podemos empezar a mirar lo que Dios dice también de nosotros. ¿Y qué te parece si vamos a la palabra del Señor? Dice Juan capítulo 11, verso 1. Esta historia usted la conoce, pero vamos a mirarla un poquito desde la perspectiva de lo que significa, la visión de Cristo con respecto a aquellos que Él ama. Cómo Cristo, ¿verdad?, se comporta. ¿Por qué Jesús se comportó de determinada manera con Lázaro? ¿Por qué se demoró? ¿Por qué sus hermanas hicieron algo que quizás había motivado el corazón de Jesús para llegar a donde estaba Lázaro? Vamos a mirar. Dice, estaba entonces enfermo uno llamado Lázaro, de Betania, la aldea de María y de Marta, su hermana. María, cuyo hermano Lázaro estaba enfermo. La palabra enfermo aquí es la palabra astenia. Astenia tiene que ver con debilidad, ¿ok? Entonces lo que está diciendo es que Lázaro estaba en una debilidad del cuerpo. Y dice, fue la que ungió al Señor con perfume y le ungió los pies con sus cabellos. Enviaron pues las hermanas para decir a Jesús, Señor, y esto es lo que yo he subrayado, he aquí el que amas está enfermo. El que amas está enfermo. Cuando yo miro la palabra del Señor, me encuentro con una serie de sorpresas. Y un día hablaba con una persona y me decía que, ¿verdad?, ¿qué opina? Creo que lo leía y decía, ¿qué opina usted de un pastor al cual usted lo llama y ese pastor, usted le dice, por favor, me gustaría que viniera a orar por mí, estoy enfermo? O que mi hijo está enfermo. Y el pastor le dice, ok, voy para allá. Y pasa un día y pasan 2 días y no llega. Y luego le dice, por favor, apresúrese porque realmente está agonizando. Y le dice, ok, voy para allá. Y pasan otro día más y no llega. Y le dice, está ya a punto de morir, por favor, venga. Y dice, ok, voy. Y no llega. Y llega el 4.º día cuando ya, ¿verdad?, lleva 4 días de muerto. Y dice, bueno, voy a llegar al funeral. Y esperan que llegue al funeral y no llega. Y dice, bueno, voy a llegar para acompañar a la familia. Y esperan y no llega. ¿Qué pensaría usted de ese pastor? ¿Qué pensaría usted? ¿Es un buen pastor o es un pésimo pastor? Lo más probable es que usted me diga, no, pastor, realmente no es pastor. Bueno, eso fue lo que hizo Jesús.
Jesús lo que hace es adrede tomarse su tiempo. Y dice la palabra del Señor, y es lo que yo subrayé aquí: enviaron pues las hermanas para decir a Jesús, Señor, Señor, no rabí, no maestro, no, Señor. Reconocían señorío y le dicen, he aquí, el que amas está enfermo. Aquí ellas están diciendo, en este párrafo que usted está leyendo, está diciendo, ¿sabe qué? Te voy a decir algo. No es cualquier persona, no es cualquier enfermo el que está ahí postrado, es el que tú amas. ¿Qué significa? Que tiene que haberle dado a conocer, Jesús tiene que haberle dicho, yo te amo. María, yo te amo. Marta, yo los amo. Lázaro, yo te amo. Y haberles expresado su amor. Ellas dicen, el que tú amas, el que amas, está enfermo. Quizás diciendo, así se va a apurar. Quizás diciendo, como él lo ama, va a dejar todo botado, va a dejar a un lado cualquier cosa que esté haciendo y va a venir en nuestra ayuda. No fue así. Mire lo que yo quiero mostrarle es, el Señor Jesús ama a la iglesia. El Señor Jesús ama a aquellos por los cuales Él se dio. Sin embargo, Dios tiene propósitos que están en su palabra. Dice verso 5, y amaba Jesús a Marta, a su hermana y a Lázaro. No era algo que estaba oculto. No es algo que Dios diga, bueno, la verdad que no sé si Jesús me ama. Él les había entregado su amor. Les decía, yo los amo. Y dice, cuando yo pues que estaba enfermo, escuche esto, cuando Jesús oye que está enfermo, se queda 2 días más en el lugar donde estaba. ¿Y esto tiene que ver con nosotros? Claro que sí que tiene que ver con nosotros. Porque nos está trasladando a nosotros esta información y nos está diciendo, Jesús nos ama, claro. Y dice, pero se quedó 2 días. Se queda 2 días en el lugar donde estaba. Jesús sabía lo que iba a acontecer con Lázaro. De hecho, se lo dice a sus discípulos. Él le dice, ¿verdad? Voy a despertarlo. Y ellos dicen, bueno, entonces está reposando, está enfermo, pero bueno, no está tan grave. Y Jesús le dice, no, la verdad que se murió. La verdad que está muerto. Nosotros debemos de entender, y esto es algo interesante, que para que Jesús vuelva por nosotros, atento con lo que debo decir, para que Jesús vuelva por nosotros, el vector Lázaro, es decir, lo que le sucedió a Lázaro, también nos tiene que suceder a nosotros. ¿Cómo así, pastor? Para que Él venga, tenemos que morir. Wow. Para que Cristo venga, tenemos que morir. Y dice que Él se quedó 2 días más. Se quedó 2 días más en el lugar donde estaba. Jesús dice, yo voy a preparar un lugar para vosotros. Ok, ¿cuánto le dice el mesonero? 2 días. Y estos 2 días son para darnos la oportunidad, para darle la oportunidad al hombre de poder morir. Porque si Él viene cuando todavía estamos vivos, cuando todavía esta carne está viva, cuando todavía el que Él ama, el que Él declara su amor, todavía está vivo, entonces decir, no puedo traerte así. No se puede manifestar mi obra en ti de esa manera. No puedo obrar en tu vida, no se pueden manifestar las obras del Padre en tu vida porque todavía no has muerto. Una de las cosas que el Señor nos habla en su palabra es que para que el grano pueda dar fruto, debe morir primero. Para que el grano pueda provocar el fruto, debe de despojarse de sí mismo.
Y una de las cosas que quiero decirte hoy en esta palabra y en este mensaje es que para que el Señor se manifieste en nuestra vida, para ser resucitados, tenemos que morir. Y hay un gran debate. Hay un gran debate porque mucha gente no quiere morir. Mucho cristiano no quiere morir. Más bien quiere hacer su propia voluntad. Más bien quiere hacer su propio propósito. Más bien quiere que Dios lo respalde en sus ideas. Cuando el Señor dice que Él va a hacer su propósito en mi vida. Lo primero entonces que te quiero decir es que si tú piensas que Jesús te ama y tú sabes que Jesús te ama, para que Él te recoja, tienes que morir primero. Este próximo sábado, muchos hermanos van a descender a las aguas. En algunos casos va a descender el esposo y la esposa. En otros, el esposo, la esposa, los hijos. En otro, la mamá, la abuela. Mire, va a ser algo extraordinario. Porque estamos diciendo, yo necesito morir para que el que me ama se manifieste sobre mi vida. Necesitamos hacer que Cristo se manifieste. ¿Cómo? Declarando, ¿verdad? Muriendo a nuestra vida, al pecado, al yo, muriendo, ¿verdad? A nuestra vana manera de vivir. Tenemos que morir. En el verso 7 dice, luego, después de esto dijo a los discípulos, vamos a Judea otra vez. Le dijeron los discípulos, Rabí, mire qué interesante. Marta y María le llaman Señor. Los discípulos le dicen maestro, Rabí. Ahora dice, procuraban los judíos apedrearte y otra vez vas allá. ¿Cómo es el Señor? Que nos dice, ¿verdad? Los que le esperan le dicen Señor. Los que quieren impedir que vaya le dicen Maestro. Entre ellos estaba Judas. Entre ellos estaba Tomás. Entre ellos estaba Pedro y entre ellos estaba Juan. Sin embargo, no todos o no a todos Jesús los amaba, escúcheme esto, de la manera como Él amaba, por ejemplo, a Juan. Los discípulos le quieren impedir que vaya a Judea. ¿Por qué? Porque le dicen, allí procuraron apedrearte, te iban a apedrear y otra vez vas allá. Jesús le dice, sí, tengo que volver a ese lugar. Y en ese momento Tomás le dice, bueno, entonces si tenemos que morir, vamos con Él porque vamos a morir allá. Buen deseo, pero que no se llevó a cabo. Una buena intención, pero que a la hora de mirar, el mismo Tomás dijo, bueno, si yo no veo la marca en su mano y si no meto mis manos, su dedo en su costado, yo no lo voy a creer. Pero aquí, en Juan capítulo 11, en el verso 9, le dice, bueno, si hay que morir, vamos con Él. No podemos, el cristiano, escúcheme bien, el cristiano no puede vivir de ímpetus. Los cristianos no podemos ser almáticos en nuestra manera de pensar. Sí, Señor, yo la vida daré por ti. Y a veces no tenemos idea de lo que estamos diciendo. ¿Y qué tal si sí realmente nos pide la vida? ¿Estamos dispuestos a dar aquello que estamos ofreciendo? La única forma de ofrecerlo es que empecemos a morir y a morir a nuestro yo, morir a nuestra idea, morir a nuestro deseo de vivir aquí en esta tierra y decirle, Señor, todo lo tengo por basura, como dijo el apóstol Pablo. Con tal de estar en tu presencia, con tal de volverme a juntar contigo. Jesús, ¿qué quería? Le dijo, voy otra vez a Judea. Señor, ahí, casi nos apedrean ahí y otra vez vas a ir ahí.
Pedro le dijo, no, ¿cómo se te ocurre que tú vas a ir a la muerte? No, 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 yo mi vida doy por ti. Mira, muchas palabras, pero poco efectivas. En el verso 9, dice, respondió Jesús, ¿no tiene el día 12 horas? El que anda de día no tropieza, porque ve la luz de este mundo. ¿Quién dijo yo soy la luz del mundo? ¿Quién dijo yo soy la luz del mundo? Cristo, Jesús. Jesús dijo yo soy la luz del mundo. Y Jesús les está diciendo, ¿no tiene el día 12 horas? El que anda de día, de día no tropieza porque ve la luz de este mundo. Pero el que anda de noche tropieza porque no hay luz en él. Escúcheme esto. El que anda de día no tropieza porque ve la luz. ¿Cuál luz? La luz del mundo. Sin embargo, luego dice, pero el que anda de noche, el que anda en tiniebla, al que anda en oscuridad, ese va a tropezar. ¿Por qué va a tropezar? Porque no hay luz en él. ¿Pero por qué va a tropezar? Porque el amor se le apagó. Una de las cosas que el Señor nos recomienda en el libro de Apocalipsis es que volvamos a recuperar el amor. Porque se apagó. Porque el primer amor se apagó. Y el primer amor siempre es Cristo. El primer amor no va a creer que mucha gente dice, uy, este hermano anda con el primer amor porque quiere ir a la iglesia, porque quiere orar, quiere ir a predicar, quiere barrer la iglesia, quiere limpiar los baños, quiere ir a evangelizar. Mire, un hermanito lindo. Hay gente que dice, escobita nueva barre bien. Toda escoba nueva barre bien. Y la gente incluso le tira agua a esos que andan encendidos. Dice, bueno, es que anda con el primer amor. Ya se le va a pasar. Mire lo que dicen. Gente, hermano, que en vez de avivar el fuego son bomberos. Andan apagándole el amor a la gente. Si está con ese amor, gloria a Dios, déjelo. Déjelo que esté con ese amor. Déjelo que vaya a la oración. Déjelo que vaya al evangelismo. Déjelo que quiere servir a la iglesia. Que sirva, hermano. Y no ande diciendo, bueno, ya se le va a pasar. Si a todos se nos pasó. Bueno, hable por usted. Hable por usted. El que anda de día no va a tropezar. Y la palabra del Señor dice que debemos andar como los que andan de día. Tenemos que estar mirando al que es nuestra luz. A usted no se le va a apagar el amor si usted camina de día. A usted no se le va a apagar el amor si usted hace lo que el Señor espera que nosotros hagamos o que yo haga. A usted no se le va a apagar el amor si usted, escúcheme bien, lo vamos a ver más adelante, si usted camina como hijo. Una de las cosas que yo pude ver en esta palabra es que el amor se apaga solamente a aquellos que descuidaron. Escúcheme bien. El amor se les va a apagar a aquellos que descuidaron de ver a su Padre. Todo aquel que dejó de mirar al Padre, se le apaga el amor. Dejan de mirar a Cristo, se le apaga el amor. Empiezan a mirar mucho las cosas externas. No, pero es que en esta iglesia, es que mira, es que aquí, es que tienen radio, es que tienen televisión, es que tienen esto, que tienen redes. No, lo que pasa es que aquí, que pin, que pan, que pum. Empezaron a mirar lo ajeno, empezaron a mirar el entorno y se les acabó el amor. A los dos hijos del padre que tenía los dos hijos y uno se fue, el pródigo, a los dos hijos se les acabó el amor por su padre. Uno a mirar lo que había afuera y el otro solo miraba el trabajo, solo miraba alrededor, pero dejó de tener amor por su padre. Los dos hijos se les acabó el amor. Pero el padre, si usted ve en esa parábola, el padre siempre tenía amor. El padre no se le acabó el amor por sus hijos, ni por el pródigo que venía de la tribulación, ni por el que había estado ahí siempre, pero que nunca lo había visto con amor. ¿Por qué? ¿Por qué se les acaba el amor? Porque dejan de mirar al Padre.
¿Por qué se les acaba el amor, hermano? Porque dejan de mirar, hermano, su referencia de amor, que es el amor de Dios, es el amor del Padre, es el amor ágape. Si por alguna razón, mi querido hermano, el amor se te ha ido apagando, estoy prácticamente seguro, porque lo veo en su palabra, que es porque dejaste de mirar al Padre. Y empezaste a mirar. La mayoría de la gente que se va de la iglesia es porque dejó de mirar al Padre y empezó a mirar al pastor, al anciano, al diácono, al líder, a lo que había en otros lugares, a mirar la iglesia del frente. Dejó de mirar al Padre. La gente deja de servir, no porque, verdad, tenga menos características o capacidades, no, deja de servir porque dejó de mirar al Padre. La gente deja de diezmar, deja de ofrendar. ¿Por qué? Porque deja de mirar al Padre y empieza a mirar al pastor. No entiende que las diezmos, las ofrendas, las aportaciones que cada hombre de Dios, cada mujer de Dios las trae delante del Señor. Pero cuando empieza a mirar que, pero va el pastor, pero va para tal cosa, pero ya empiezan a mirar el entorno. Dejaron de mirar. La Biblia dice, puestos los ojos en Jesús. Puestos los ojos en Jesús. Alzaré mis ojos a los montes, y si yo miro de dónde viene mi socorro, hasta que digo, mi socorro viene de Jehová. Entonces me enrielo. Entonces empiezo a entender que el amor de Cristo nunca se va. El amor del Padre nunca se va. Es nuestro amor. Y una de las cosas que el Señor corrigió en el corazón de Lázaro, en el corazón de Marta y de María, era que el amor estuviese en el lugar correcto. Que no era por la figura de Jesús, sino que era por lo que el Padre haría a favor de ellos. En el verso 34, avanzar un poquitito, dice, y dijo Jesús, ¿dónde le pusiste? ¿Dónde le pusiste? Le dijeron, Señor, ven y ve. El verso 35 es el verso más corto en español. En español. Quizás en inglés también. Jesús lloró. Es el verso más corto. El verso más corto de la Biblia es el verso que dice que Jesús lloró por alguien que amaba. Es decir, lo más simple de entender, podríamos decirlo de esta manera, lo más simple de entender, lo más simple de aprender, es que Jesús llora por aquellos que aman. Y dice, y dijeron entonces los judíos, mirad cómo le amaba. El entorno mira y dice, miren cómo le amaba. Y algunos de ellos dijeron, porque no estaban viendo la obra del Padre, estaban viendo el entorno. Recuerde, se te apaga el amor cuando empiezas a mirar el entorno. Se apaga el amor cuando empiezas a mirar lo que rodea al Padre y no tienes puesta tu mirada en el Padre. Y dice, ¿no podía este que abrió los ojos al ciego haber hecho también que Lázaro no muriera? ¿Qué provoca? ¿Qué provoca estas situaciones en el entorno tuyo, en el entorno nuestro? Que la gente alrededor diga, bueno, si Dios fuese tan real, no hubiese permitido que hubiese muerto. Si su Dios hubiese sido tan poderoso, no se hubiese enfermado. Si su Dios hubiese sido tan potente como ellos dicen, no se hubiese quedado sin trabajo. Porque el entorno no ve el propósito. El entorno ve lo que sus ojos carnales, naturales, le están mostrando. Jesús quería que Marta y María vieran algo que los demás no estaban viendo. Jesús le dice, María, le dice, pero tu hermano va a resucitar. Y le dice, sí, yo sé que va a resucitar. Le dice, pero en el día postrero. Sí, yo vine a ese discipulado. Yo vine cuando tú hablaste de la resurrección, del día postrero. Yo sé que va a resucitar. Pero allá en el día postrero.
Marta, María sabían, conocían, habían estado en el discipulado de Jesús. Y sabían que iba a haber una resurrección en el día postrero, en el tiempo postrero, en los días escatos, en los días que serían por venir. Y ella lo sabía. Pero le dice, pero Jesús, si tú hubieses estado aquí, mi hermano no hubiese muerto. Mi pregunta es, y no aparece en la Biblia, mi pregunta es esta. ¿No había nadie que hubiese orado por Lázaro? María había estado en el discipulado de Jesús cuando los encomendó y los llevó y los envió de 2 en 2 y a los 70, y sabía que los espíritus inmundos se sujetaban y que los enfermos sanaban, y ellos no podrían haber orado ellos por su hermano. La gente de alrededor le decía, ¿no podía este que abrió los ojos al ciego haber hecho que no muriera? Claro que sí. ¿No podía Jesús haber enviado la palabra como el criado del centurión? ¿No podía haber enviado la palabra? Claro que sí. ¿No podía haber llegado justo en el momento que había muerto, había partido como la hija de Jairo? Claro que sí. Pero había algo que Jesús le quería enseñar a Lázaro. Algo le quería enseñar a Marta y María que los demás no estaban viendo. Escuche esto. Juan 13, 23. Dice, y uno de sus discípulos, al cual Jesús amaba. Jesús expresaba su comunión, su fraternidad con todo, pero había algunos a los cuales Él le expresaba su amor. Pastor, ¿significa que Cristo tiene regalones? No tiene regalones, pero hay gente que es más cercana. Y la gente cercana es la que se hace cercana. La Biblia nos enseña, dice que el hombre que quiere tener amigos ha de mostrarse amigos. ¿Qué significa eso? Que Lázaro, Marta, María se habían mostrado cercanos. Y Juan se había mostrado cercano a Jesús. Por lo cual dice, uno de sus discípulos, al cual Jesús amaba. 12 de ellos, y de ellos, uno de ellos, Jesús reconocía ese amor. Y dice, estaba recostado al lado de Jesús. Estaba recostado al lado de Jesús. A este, pues, hizo señas Simón Pedro para que preguntase quién era aquel de quien hablaba Jesús. Porque Jesús dice que, le dice, uno de ustedes, uno de los que está aquí conmigo, me va a entregar, me va a traicionar. Ninguno preguntó, y Pedro, que es más pila, ¿verdad? Es más osado, pero no se atreve a preguntarle a Jesús. ¿A quién le pregunta? ¿A quién le pide que le hable? Entonces dice, él entonces recostado cerca del pecho de Jesús, le dijo, Señor, ¿quién es? Respondió Jesús, a quien yo diera el pan mojado, aquel es. Y mojando el pan, lo dio a Judas Iscariote, hijo de Simón. ¿Quién fue el primero que supo quién era el traidor? Juan, aquel que Jesús amaba. ¿Quién sintió el dolor juntamente con Jesús? Juan, aquel que Jesús amaba. Dios le va a revelar sus misterios a aquellos que Él ama, a aquellos que se ha mostrado de recostarse en su pecho. No todos, escúchame bien, no todos van a recibir ese trato.
solo aquellos que tienen su mirada puesta en Jesús. Wow. Pedro no le pregunta, Mateo no le pregunta, Felipe no le pregunta, Bartolomé no le pregunta, Jacobo no le pregunta, Tomás no le pregunta, Judas menos. Pero Pedro reconoce que hay alguien que puede tener la información. Y es Juan, el discípulo a quien Jesús amaba. Ese vector, el vector que estuvo en Lázaro, el vector que estuvo en Juan, el vector que estuvo en María, el vector que estuvo en Marta, hoy también puede estar en nosotros. Ese vector para decirnos, yo estoy cumpliendo mi propósito, y mi propósito ustedes lo van a conocer. Jesús va a dar a conocer a sus amigos. La Biblia dice, vosotros sois mis amigos si hacen lo que yo les mando. Una de las características de aquellos que Jesús ama son aquellos a los cuales Jesús los ve haciendo su voluntad. Que no se enredan en los negocios de la vida, que no se enredan en los negocios de esta tierra, que no tienen su amor aquí en la tierra, que no se han enamorado de la tierra, sino que se enamoraron de Jesús. Esos son los que van a encontrar, ¿verdad?, el pecho del Señor, y van a escuchar el latir de su corazón. Juan 19:26. Recuerde que Juan, conocido como el apóstol del amor, y dice, cuando vio Jesús a su madre, a María, y al discípulo a quien él amaba, que estaba presente, dijo a su madre, mujer, he ahí tu hijo. Mujer, he ahí tu hijo. Mire, quiero que usted lo pueda ver. Aquí. Juan 19:26. Vamos a ver del 22. Dice desde el 24, del 23, cuando los soldados hubieron crucificado a Jesús, tomaron sus vestidos e hicieron 4 partes, una para cada soldado. Tomaron también su túnica, la cual era sin costura, de un solo tejido de arriba abajo. Entonces dijeron entre sí, no la partamos, sino echemos suerte sobre ella, a ver de quién será. Esto fue para que se cumpliese la escritura que dice, repartieron entre sí mis vestidos y sobre mi ropa echaron suertes. Y así lo hicieron los soldados. Escuche esto, estaban junto a la cruz de Jesús, su madre y la hermana de su madre, María, mujer de Cleofas, y María Magdalena. Cuando vio Jesús a su madre y al discípulo a quien él amaba, que estaba presente, dijo a su madre, mujer, he ahí tu hijo. Después dijo al discípulo, he ahí tu madre. Y desde aquella hora el discípulo la recibió en su casa. De todos los discípulos, el discípulo que Jesús amaba estaba a los pies de la cruz. ¿Cuál es el vector? ¿Cuál es el vector que ocupó Lázaro para atraer la figura de Jesús? ¿Cuál es el vector que ocupa Juan para atraer la figura de Jesús? En ambos el vector es el mismo, el amor. El amor hacia Jesús, el amor hacia lo que Él es. Y es tal el amor de Jesús que le entrega, ¿verdad?, la responsabilidad de la atención de su madre. Y María viene a ser, ¿verdad?, Él la viene a tomar como madre.
y ella a Juan como un hijo. ¿Qué me quiere decir, pastor? ¿Que tenemos que recibir a María en nuestros corazones? No. Lo que te estoy diciendo es que Dios no le entrega sus tesoros a cualquiera. No. Jesús le entrega sus tesoros a los que valoran, a los que están presentes, a los que están constantemente delante de su presencia. Hoy necesitamos entender que el vector que Dios está usando para manifestarse a nosotros es el amor. Escuche, Juan 21:7. Entonces aquel discípulo, otra vez, a quien Jesús amaba, dijo a Pedro, es el Señor. Ya Jesús se levantó de la tumba. Pedro dice, me voy a pescar, vuelvo a mi antigua profesión. Pedro dice, no, oye, se me terminó el ministerio, me voy a pescar. Jesús se les aparece. Jesús otra vez se les aparece. Todos dicen, es un fantasma, se le paran los pelos, nadie sabe quién es, hasta que Juan escucha la voz. Escucha la voz que le dice, ¿tenéis algo que comer? No, nada. Tiren la red a la derecha. Juan lo escuchó. Todos la oyeron, pero el que reconoció la voz del amado fue Juan. Entonces aquel discípulo a quien Jesús amaba, le dijo a Pedro, es el Señor. Simón Pedro, cuando oyó que era el Señor, se ciñó la ropa porque se había despojado de ella, se había quitado la cobertura. Y luego cuando ve que es el Señor, dice, no puedo dejarlo. Y se echó al mar. El ímpetu. Pedro sabe que había negado al Señor. Pedro sabe que había cometido uno de los peores pecados. Sin embargo, viene Juan y le dice, es el Señor. Los que tienen el vector, los que tienen este vector en su corazón, los que tienen esto que los traslada, hermanos, les va a trasladar la relación con el Señor. Hermanos, van a recibir el misterio del Señor, van a recibir la atención del Señor, le va a entregar los principios, los propósitos, le entregará, no se entregará sus tesoros, pero también usted va a ser, hermano, va a escuchar la voz de Dios y le va a decir a los demás, es el Señor, porque Dios a los que ama, les da a conocer sus misterios, les da a conocer y le dice, tire la red a la derecha. Y usted le va a decir a los demás, es el Señor. ¿Y cómo lo sabe? Porque Él me ama. Aleluya, bendito sea su nombre. A los que ama, usted va a reconocer su voz. Hebreos 12, verso 6, nos da una palabra. Pastor, ¿cómo sé que yo soy aquel a quien Jesús ama? Porque algunos de ustedes, y estoy seguro que van a preguntar, van a decir, ¿será que yo soy de aquellos que Jesús ama? Le voy a contestar su pregunta. Porque el Señor, al que ama, disciplina y azota a todo el que recibe por hijo. Si soportáis la disciplina, Dios os trata como a hijos. Porque ¿qué hijo es aquel a quien el Padre no disciplina? Cuando yo mire esta palabra, si el padre que ama a su hijo lo disciplina y azota, viene un azote, viene un aguijón a todo el que recibe por hijo, venía a mi mente, decía, ¿será que Jesús quería disciplinar a Marta, a María y a Lázaro? Que los disciplinó y trajo el azote de la muerte sobre él, sabiendo que él tenía poder para levantar, ¿verdad?,
de una manera, ¿verdad? No de la manera extanastasis, que es el cambio, ¿verdad?, de dimensión, sino que un ejeiro, levantarlo de la muerte, levantarlo de esa condición. Jesús tenía esa particularidad, Jesús tenía esa capacidad para levantarlo de la muerte, pero era una disciplina. Si de alguna manera has estado viviendo el momento del aprete y dices, Señor, ¿por qué estamos en esto? Será porque te ama. Mucha gente va a pensar y va a ser como los demás gente que estaba alrededor y va a decir, bueno, si lo amara tanto, no hubiese dejado que se muriera. Si los amara tanto, no hubiese dejado que no se reunieran en el servicio, en el culto. Si lo amara tanto, no le hubiese dado COVID. Hermano, Dios prueba nuestros corazones. Y una de las cosas que entiendo es que a quien Dios ama, lo disciplina. Que hay azote al que recibe por hijo. Si te equivocaste, eres hijo y te equivocaste, te van a azotar, me van a azotar. Y el azote, hermano, duele. Señor, ¿por qué? ¿Por qué me pasa esto? Porque eres hijo. Porque no eres bastardo, eres hijo. El padre pudo haber impedido, pudo haber ido a buscar, haber enviado emisarios a buscar al pródigo. Claro que pudo, claro que podía haberlo hecho. Podía haber enviado una carroza, así ya demasiado se ha demorado mi hijo. Claro que sí. Mire, hasta el hermano mayor, hasta el criado, sabía lo que había hecho el hijo menor. ¿Será que el padre no lo sabía? Si el hermano lo sabía, si el criado lo sabía, si todo el pueblo sabía que el hijo había sido un perdido, un drogadicto, un alcohólico, un disipador, un mujeriego. ¿Será que el padre no podría haber, ya sabe qué, vente a la casa? Claro que podía, pero tenía que disciplinarlo, tenía que azotarlo, y el azote fue esa tribulación. Si estás pasando una tribulación, alégrate. Pastor, pero ¿cómo me voy a alegrar? Eres amado del Señor. Y Dios te va a sacar de ese lugar. Y Dios te va a proveer y te va a poner como hijo. Y te va a dar calzado, vestido, te va a dar anillo, te va a restituir la vida, te va a levantar. Te va a dar los misterios. Te va a dar los secretos escondidos, y los secretos guardados son para aquellos que Él ama. Apocalipsis 3:19, mire lo que dice: yo reprendo y castigo a todos los que amo. Sé pues celoso y arrepiéntete. Hermano, a Éfeso, a la iglesia de Éfeso, le dice, por tanto, arrepiéntete. Arrepiéntete de dónde has caído, mira de dónde caíste, arrepiéntete. Te estoy diciendo esto, yo te estoy reprendiendo porque te amo. Te estoy reprendiendo y te estoy castigando, castigo, enmendar el rumbo, porque te amo, porque quiero estar contigo, porque quiero perfeccionarte, quiero que cuando llegues aquí no salgas avergonzado. Escúchame esto. Escúchame esto. ¿Te ha pasado que muchas veces habiendo pecado, te avergüenza orar? Que habiendo pecado te avergüenza levantar las manos en algún coro de adoración o de alabanza, mientras todos estaban adorando, tú estabas ahí y decías, pero ¿cómo voy a levantar las manos? ¿Te avergüenza después de haber pecado cerrar tus ojos, hacer una oración en público? ¿Te avergüenza? Si la respuesta es sí, es porque el Señor y el Espíritu Santo te están reprendiendo. Aleluya. Y significa que eres un hijo. Quizás caído, probablemente caído, pero que el Señor va a levantar. Que el Señor está levantando y que el Espíritu Santo está redarguyendo en tu corazón, está reprendiendo en tu espíritu. Qué bueno que sientes dolor.
Pero llega un momento en de tomar la determinación y decir, ¿sabe qué? Me voy a volver a la casa de mi padre. ¿Sabe cómo te está esperando el padre? Con beso. Con beso. Dice que el padre lo abrazó, lo besó. No le preguntó, mira, ¿por qué hiciste esto? Mira, ¿te quedó algo de lo que te di? No, no dijo nada de eso. Dijo, pronto, pronto. Traigan vestido. Para eso hay que lavarlo primero. Traigan vestido. Pongan calzado y pongan anillo. 3 cosas que les devuelve el padre que ama. Vestido, hay que lavarlo. Calzado, hay que limpiar su caminar, sus pies. Hay que limpiar por donde pasó. Nosotros tenemos la costumbre que cuando salimos y llegamos a la casa, tengo un spray con amonio cuaternario y lo echamos en los zapatos y las cosas, lo que hemos usado y lo dejamos afuera. Yo digo, esa es la forma. Y a veces cuando salimos a la calle, al mundo, al sistema mundo, cuando volvemos tenemos que echarnos, ¿verdad? Y limpiarnos, decir, Señor, límpiame de toda contaminación. Fui a trabajar, Señor, escuchar cosas que no corresponden, escuchaba todo lo que hablaban, toda la corrupción. Señor, ayúdame, límpiame, limpia mi corazón. Porque yo reprendo y castigo a todos los que amo. Voy terminando. Juan capítulo 21. Juan capítulo 21, verso 20. Dice, volviéndose Pedro, vio que le seguía el discípulo a quien amaba Jesús, el mismo que en la cena se había recostado al lado de él. Y le había dicho, Señor, ¿quién es el que te ha de entregar? Cuando le vio, dijo a Jesús, Señor, ¿y qué de este? Señor, ¿qué de este? Jesús le dijo, si quiero que él quede hasta que yo venga, ¿qué a ti? ¿Qué te importa a ti? Sígueme tú. Pedro había estado hablando con Jesús y Jesús diciéndole, Pedro, ¿me amas? Jesús no le hace esa pregunta a Juan. Jesús no le hace la pregunta, Juan, ¿me amas? Juan sabía que le amaba. Y Jesús sabía que Juan le amaba a él también. Va a haber gente como Juan. Va a haber iglesia como Juan. Va a haber iglesia como Lázaro. Que después de 2 días nos van a venir a buscar. Pero el vector para que Jesús vuelva a ese lugar, para que Jesús vuelva por nosotros, el vector que va a usar es el amor. No todos se van a ir. No todos van a irse en el primer llamado. Pero sí, todos van a recibir el mismo trato y la misma oportunidad. Nosotros entendemos lo que Pedro vivió y fue terrible. Y ahí en el capítulo 21, cuando le habla a Pedro, le dice, Pedro, ¿me amas? Pedro le dice, Señor, yo te quiero. Bueno, si me amas, ¿verdad? Apacienta mis corderos. Volvió a decir la segunda vez, Simón hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro le respondió, sí, Señor, tú sabes que yo te quiero. Y ahora le dice, pastorea mis ovejas. Primero apacienta, primero dale de comer, luego pastorea, guíalas. Y la tercera vez le dijo, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Y Pedro se entristece, que la tercera vez le dice, ¿me amas? Y le respondió, Señor, tú lo sabes todo. Y tú sabes que yo te quiero.
Y otra vez le dice, entonces apacienta mis ovejas. Y le dice esta palabra, de cierto te digo, cuando eras más joven, te ceñías, e ibas a donde querías. Te agarrabas, ¿verdad?, tus cosas y ibas a donde querías. Mas cuando ya seas viejo, extenderás tus manos y te ceñirá otro. Y te llevará a donde no quieras. Y esto dijo, dando a entender con qué muerte había de glorificar a Dios. Y dicho esto, añadió, sígueme. Todo aquel que quiera llegar a Cristo va a tener que pasar por estas 3 etapas: extender tus manos, que otro te ciña y que te lleven a donde tú no quieras. Jesús, luego Pedro se vuelve y vio que le seguía el discípulo a quien amaba Jesús. Y ya lo que yo te dije, Jesús le dice, si quiero que él quede hasta que yo venga, que a ti, sígueme tú. Y este dicho se extendió entonces entre los hermanos, que aquel discípulo no moriría. Pero Jesús no le dijo que no moriría, sino, si quiero que él quede hasta que yo venga, que a ti. ¿Por qué? Porque a Juan le dicen que él tiene que volver a profetizar. Y lo más probable es que Juan sea uno de esos testigos. Y para que Juan vuelva a la presencia de Dios y para que Juan llegue a ser parte de ese rebaño maravilloso, de ese grupo maravilloso, tiene que ser glorificado su cuerpo. Y no hay forma sino que muera. Entonces Juan va a morir. Y si es de los 2 testigos, va a morir ahí en la mitad de la tribulación, junto con Elías, que también tiene que volver a profetizar. Los 2 que tienen que volver a profetizar son Elías y Juan. Pero Juan es aquel que Jesús amaba. Por eso que Juan es figura de los arrebatados. Juan es figura de los que no van a ver muerte. Elías no vio muerte, arrebatado, amado de Dios. Juan, un hombre que no se conoció su muerte. Algunos dicen, no, pero lo quemaron y le vertieron aceite y ahí lo quemaron y la verdad que después salió y no tenía ninguna quemadura. Y lo mandaron a Patmos y ahí murió. Pero no se sabe. No hay registros de muerte. Porque el vector Lázaro, es que él se va a demorar 2 días. Y adrede se va a demorar estos 2 días. Y después del segundo día, lo levantará. Igual que a todos aquellos que aman su venida. Eso lo dijo el apóstol Pablo. Y el Señor los levantaría. Y no solamente a mí, dijo, sino a todos aquellos que aman su venida. El vector que te quiero presentar esta noche es que el vector de amor, el vector Lázaro, que cayó en Juan, que cayó en Pablo y que cae en ti también, es el amor. Somos iglesia. Iglesia es ser uno en Cristo. Es orar los unos por los otros. Es compartir el pan en medio de escasez. Es dar una palabra de aliento en situaciones de adversidad. Es afirmarse en la fe. Ser iglesia es tener poder de Cristo. Es saber que ni las puertas del infierno podrán prevalecer en contra mía. Sí, porque tú eres iglesia y yo soy iglesia. Somos iglesia.